Hay partido. restricciones. Hay algunas personas que no pueden entrar, los que están debiendo la cuota alimentaria. Los deudores alimentarios de Cava, o sea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no podrán ingresar a los estadios de fútbol. Y el primer operativo sobre esta decisión será el Argentina-Brasil de hoy. Bueno, vamos a pedir ayuda para conocer sobre estos temas, si esto puede aplicarse también aquí en nuestra provincia en algún momento, o si esto abarca a algún papá de San Juan que quiso ir a ver a la selección argentina. Estamos en contacto con la doctora Patricia Cirera, que es asesora de menores, a quien estamos saludando. Doctora, gracias por atendernos. Marcela, Gustavo, acá en la 1020. Hola, buen día, ¿cómo están? Tanto tiempo. Muy bien, Bien. doctora. Siempre apelando a su conocimiento para entender el alcance de estos temas. Una de las tantas medidas que se van adoptando para buscar que quienes deben alimentos se hagan cargo de su responsabilidad o al menos que no puedan andar tan fácilmente por la vida gozando de otros beneficios, ¿no? Sí, la verdad es que es muy triste tener que recurrir a este tipo de medidas para hacerle recordar a un papá o a una mamá que tiene un hijo que necesita la responsabilidad parental de los dos, es decir, no solamente alimentos, educación, remedios, vivienda, pero bueno, hay algunas personas que son reticentes a esto y bueno, el código prevé, el Código Civil, que el juez puede, ante un incumplimiento reiterado de una obligación alimentaria, cualquier medida razonable que asegure la eficacia de la misma. Dentro de estas medidas razonables está inscribir a los deudores alimentarios, estamos hablando generalmente de padres, pero no quiere decir que no haya madres también bajo esta responsabilidad. Que bueno, ellos que si está fijada una cuota alimentaria y no responden a 2 veces o 3 veces consecutivas a reclamos, la verdad que es mucho más largo. La ley establece 2, pero para serle sincera, la práctica hace que haya progenitores que durante años se olviden que tienen hijos y responsabilidades con ellos, y esto hace que cualquier juez fije medidas dentro de la razonabilidad. Nosotros en San Juan el registro de deudores alimentarios, la prohibición, ¿no es cierto?, de que Emicar le otorgue un carné. También se puede aplicar esto que decíamos, ¿no es cierto?, de él, al estar en un registro de deudor y la imposibilidad de los partidos de fútbol, de las salas de azar. Es más, hay gente hay jueces hasta han prohibido la posibilidad de que tengan contacto con redes sociales, o sea, directamente. ¿Cómo es un eso? medio, O sea que un papá claro, no puede tener acceso a su cuenta de Instagram o hacer publicaciones. exacto, exacto, ni de Instagram ni de ninguna otra Claro, red social, sí. que son medidas como disuasivas que se toman para hacer entender que esto es muy grave, ¿no? O sea, a ver, acá hay un derecho que ustedes siempre tienen que tener en cuenta, que es principal y que abarca todo el resto, o sea, si se contrapone a ese derecho, le ganen la batalla, digamos, que es el interés superior del niño. O sea, yo tengo que procurar que ese niño coma, se alimente, tenga educación, yo Estado, yo justicia. Los medios, por supuesto que deben ser razonables, por eso hablábamos de la razonabilidad que aplique el 533 en esto de la cancha. Creo que ya ha habido una prueba piloto, es decir, se toman al azar, se piden los documentos y si están inscritos en determinado registro, no ingresan. También se aplicaron en la parte del Mundial, ¿se acuerdan? Sí. En Sí, Qatar, creo que también. fue. Sí, en Sí, sí. Bueno, Qatar también, o 22, sea, 2022. había deudores morosos de años que sí tenían sus pasajes para ir al Mundial de Qatar, que tampoco pudieron viajar, por órdenes judiciales de Ciudad Autónoma, del Tribunal de Ciudad Autónoma. Entonces creo que así como se van ingeniando las estrategias para no pagar, es muy triste lo que estoy diciendo, pero es verdad, es decir, el papá que renuncia a su trabajo para no pagar, el padre que dice que no tiene bienes inmuebles y lo pone a nombre de un tercero. Bueno, así también la justicia se va agudizando para pagar o para utilizar medios disuasivos que hagan que estos deudores alimentarios tomen conciencia
que es un derecho del niño tener alimentos, y él, el único responsable, son los padres, ¿verdad? Yo voy a hacer mención al tema padre, aunque usted nos aclara que a veces también hay madres en esta situación, pero digo, Sí. En la mayoría de los casos que En uno, la mayoría, que sí, uno sí. conoce, por lo general el que, entre comillas, desaparece es ese papá. Y muchas veces es, ¿y qué querés si no tengo trabajo? ¿Y qué querés si gano 2 mangos? Y bueno, no tengo, no me alcanza. Pero a esa mamá que convive con el niño, de algún lado le tiene que aparecer la plata y de alguna forma le tiene que alcanzar, porque de hecho lo tiene con ella y se tiene que ocupar. Como que hay un Sí, desbalance grande absolutamente. ahí, ¿no? Absolutamente, o sea, y desde el minuto cero, Marcela. Es decir, desde el minuto que se quedó embarazada, que cargó con el embarazo, que hay estudios que realizar, que hay vitaminas que tomar, que hay todo un plan que hay que seguir. Si ese progenitor no se hace cargo, la obligación recae en la madre. Por eso muchas veces nosotros tenemos cuotas alimentarias fijadas antes del nacimiento, o sea, para la colaboración en embarazos de riesgo y demás, contra el presunto padre. Lamentablemente es así, o sea, tener que perseguir a alguien que me parece que, como usted lo definió, se vive y se convive con el niño y se sabe de sus necesidades. Entonces, el conviviente, o sea, la madre, en este caso que estamos hablando, sabe que su hijo tiene que comer, sabe que tiene que ir a la escuela, lo que hay, los remedios, entonces se agudiza el ingenio para poder cumplir. El padre, que como usted bien lo dijo, desaparece, se borra, o no ve, o no tiene el trato, y difícilmente pueda cumplir porque no sabe, porque no tiene la vinculación, porque si la tuvieran sería mucho más fácil, me parece, ¿no? Pero bueno, hay algunos que aún conviviendo son reticentes a pagar. ¿Hay un número preciso en ese registro de morosos? ¿Se va actualizando? Yo creo que sí, Gustavo. Si Sí, usted me lo pregunta hoy, sí, lo desconozco al número preciso, pero sí están inscriptos en el registro de adoptantes, y de De deudores deudores morosos. Pero alimentarios. además de eso, nosotros tenemos también otros recursos. Hay el fallo que comentábamos con Marcela en sí, privado, sí, que sí. El ha de dado el Córdoba. Tribunal de Córdoba. Sí, ¿Podemos María Alejandra Menta. ¿podemos comentar ese caso? Sí, la verdad que me apasionó bastante cuando me lo mostró, porque es inédito, no por el hecho de, o sea, es un matrimonio, es un progenitor que tiene hijos Sí. con su primera pareja, se separa, desde el 2016 no paga la cuota alimentaria ni ve la hija. Entonces esto hace que la madre empiece los reclamos. En el 2023 el progenitor se casa con otra persona, Claro. Sí. y todos sus bienes los pone a nombre de esa persona. ¿Está? Ah, o sea, Eso Ahí hay los claro, tenía y los los puso pasa a nombre nombre de de- otro. Exactamente. Y- Entonces, y sigue sin pagar la cuota. No tiene abuelos, porque nosotros, el código establece que las obligaciones alimentarias Claro. son ascendientes o descendientes, o hermanos entre sí. No tiene abuelos, Sí. entonces la acción es dirigida contra la esposa del deudor, digamos, ¿no es cierto? Que generalmente no sería llamativo si fuera afín, o sea, si los chicos hubieran vivido, si esta niña hubiera vivido con Sí. esta señora y bueno, y hubiera un vínculo afectivo y una situación económica que lo sostuviera. En este caso la señora ni la conoce a la niña, pero basado en el principio de solidaridad que existe, y en esto que yo le decía, que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación medidas razonables para la eficacia de la sentencia, bueno, se crean sanciones que no están explicitadas expresamente en el Código Civil, pero que son razonables. Y se la condena a la señora, esposa del deudor, al pago de la cuota alimentaria de su hija hasta que adquiera la mayoría de edad, lo que me parece perfecto. Ahí, Impacta, no, impacta no, este no, caso. claro, ahí la mujer dice, pero aquí hay un antecedente, si bien esto es novedoso, llama mucho la atención, esta situación de responsable solidaria, pero es que el hombre ya había pasado
todos sus bienes a nombre de su nueva pareja, de su nueva mujer. No sé si en otro Claro. caso se hubiese dado, ¿no? O si también se podría Yo haber creo dado. que sí, porque Porque yo es que le está pregunto marcando a usted, algo aquí esto, ¿no? sí, me parece como muy razonable el fallo, porque también se basa, esto es una opinión y un criterio Sí, personal sí, mío, está bien. en la sociedad conyugal, cuando usted va a vender un auto que ha adquirido en su matrimonio, necesita la firma de su esposa, ¿verdad? Claro, sí, sí. Cuando usted contrae una deuda y no la paga, su esposa es solidariamente responsable. En este caso, la señora se casó con alguien que tenía un hijo y que ese alguien tenía la obligación de mantenerlo, o sea que ella también sabía esto. Y entonces, para mí es tan solidariamente responsable como el mismo progenitor. Y si bien la jueza aclara que es disuasiva, que es a ver si el padre paga, pero la señora está obligada. Y la señora tiene bienes a nombre de ella. Donde, en ese caso, si él no los hubiera traspasado, se podrían haber embargado. Entonces me parece de mucha razonabilidad, espero sea confirmado por la Cámara, pero es una manera de que empecemos a tomar conciencia de que las obligaciones con los hijos no pueden resbalarnos, ¿no? Una Digo, vez que eso más allá. quede confirmado, ¿podría sentar la jurisprudencia para que se aplique en otros casos? Hay doctrina ya, sí, Ujú. sí, hay o sea, hay varios fallos en este sentido. Cuando se es padre afín, hay fallos. ¿Qué quiere decir esto? Que, le reitero, que si en el mismo caso que estamos tratando, la mujer, la esposa del señor, hubiera convivido con la chica y hubiera tenido lazo afectivo y económico con ella. Claro. En ese caso, sí hay fallos, porque bueno, el niño sigue la suerte de su grupo familiar. Y ahí ella entra en lo que nosotros llamamos madre afín, que si bien no es biológica, ni es adoptiva, pero cumple el rol de madre, porque ha convivido con la chica. En este caso no ha pasado eso, por eso es inédito. Porque no la conoce, porque no, o sea, la conoce pero no ha tenido trato, no ha sido Supo de su existencia, económicamente pero hizo responsable. como si no existiera. O sea, sabiendo de su Exacto, existencia, hizo como si exacto, no existiera y por lo visto exacto. tampoco hizo algo para que ese padre se hiciera cargo. ¿Usted recuerda, obviamente, como es su costumbre y su profesionalismo, sin referir identidades, ¿recuerda algún caso así un tanto altisonante en materia de estas medidas punitorias para con deudores alimentarios o gente que no se hizo cargo oportunamente de sus hijos, aquí en San Juan, digo? Sí, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar llevado a la sede penal, ¿no es cierto? Es decir, tener que responder penalmente por el delito de incumplimiento de asistencia familiar, que cuando son citados por un indagatorio inmediatamente pagaban. Mm. Entonces, eso es peor para mí porque quiere decir que el dinero existía. Porque si es de Eh, instancia penal, puede ir presa la persona, digo, para hacerlo en y términos sí, muy llanos. era como era la prisión por deudas que existía en Argentina. Esto ya casi ha caído en desuso por una cuestión de que en realidad no consigue, o sea, desgraciadamente es escarcelable, entonces no se consigue mucho. Sí hay esto de los registros de conductor, de que Emicar no los emita a aquellos deudores morosos, y en los casos, por ejemplo, en que usted tiene como herramienta de trabajo el auto, o sea, remis o taxi, y ahí cuesta también. Entonces, ahí también se ponen al día. Son como cuestiones, a mí me cuesta, de verdad, me duele mucho hablar el tema, porque no me entra en la cabeza que un padre voluntariamente no quiera pagar. Conozco casos que son hasta irrisorios, gente de una posición económica holgada, y es casi siempre un revanchismo Claro. o una hacia la progenitora, digamos, sin pensar en que los niños no son el botín de guerra de esta En relación, ¿no? O contrapartida sea, se han visto situaciones donde hay padres que sin un trabajo formal y en una situación financiera muy compleja,
No obstante, ofrecen o se hacen cargo de otras cosas que sí pueden, como ir a buscarlos a la escuela o estar atentos a una necesidad o acompañar, tener una presencia, digo, hacerlo. Lo que tienen a su alcance, que muchas veces no se traduce en dinero, y uno ve que a veces en cuanto logran tener ese ingreso, cumplen como corresponde, digamos, también con lo material. Sí, eso me parece muy bien, pero también es un arma como de doble filo. También tenemos la otra cara de la moneda, donde yo doy especies, por ejemplo, que es una manera, casi le diría machista, ¿no es cierto?, de controlar el dinero de la ama de casa o de la madre, de los niños. Por ejemplo, no te voy a dar dinero, pero yo me encargo de la leche, de los pañales, y la luz no se paga con leche y pañales. O yo te voy a pagar el colegio, porque seguramente si el dinero lo recibe la mujer, no va a ir a los destinos que debiera. Esto también para mí es violento, ¿no? O sea, es una violencia que se ejerce sobre hasta la cuota alimentaria. ¿Voy a manejar la cuota alimentaria o voy a manejar qué se va a hacer? Lo procedente es fijar ese monto y que el padre, el progenitor en cuestión, se haga cargo de depositar todos los meses ese monto. Exactamente, y el no conviviente hacerse cargo y el conviviente rendir cuentas de que lo está haciendo bien también, porque en el hipotético caso que no lo tengamos así, que también se puede acreditar, por ejemplo, si el padre está pagando una cuota alimentaria holgada y el colegio dice que sea deuda, y bueno, en esos casos también se puede revertir y se puede desdoblar una parte en efectivo y otra parte como hacerla en especies, pero cuando todo es en especies, y a mí, permítame dudar de la buena fe. Doctora, y el contrapunto, ¿hay padres que pagan toda la cuota alimentaria de manera avanzada, o sea, anticipada, adelantada? La mayoría paga la cuota alimentaria como corresponde. Adelantada, así de anual, digamos, sí. Son pocos los casos, pero sí hay, sobre todo los progenitores no convivientes que están en el extranjero. Ah, bien. Pero en realidad la mayoría de los progenitores cumplen con la cuota alimentaria. En algunos casos es muy difícil porque estamos viviendo una situación económica muy compleja. Pero bueno, como dijo Marcela, la madre se las arregla, el padre debe arreglárselas también. O sea, esta es una obligación de ambos. Una última consulta, doctora, acaba de ingresar este mensaje. En el caso de que el niño no lleve el apellido del progenitor, ¿él tiene obligaciones? Para la ley, si no lleva el apellido, estamos complicados, porque nosotros tenemos que acreditar la vinculación con la partida de nacimiento. Lo que la persona que ha mandado ese mensaje debe inmediatamente hacer es venir a la oficina. Está enfrente de la Plaza 25 de Mayo, por calle Mitre, a cualquiera de las asesorías en turno o de las asesorías de menores. Nosotros le llenamos un acta, citamos al progenitor e inmediatamente oficiamos al registro civil para que el chico, si el progenitor dice es mío, se reconozca. Si esa gestión o por cualquier circunstancia el padre dice no, mire, no soy el padre o dudo o demás, ahí con lo que nosotros hemos hecho se inicia el juicio de filiación. Pero sí o sí tiene que llevar el apellido. No solamente por una cuota alimentaria, tiene que llevar el apellido porque es su derecho a la identidad. Está bien. Que no es poco, ¿no? Pero claro que sí, uno de los principales derechos. Doctora, como siempre, muy amable. Gracias, muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes. Que Espero haber sido mañana. Clara y cualquier duda ya saben. Gracias, doctora. Bueno. La asesora de menores, la doctora Patricia Cirera, comentando estos casos que hoy están en los principales portales informativos. Esto de que en la ciudad de Buenos Aires hoy no van a poder entrar a ver el partido de Argentina aquellos deudores alimentarios que estén registrados en la justicia, y también comentando este otro caso cordobés que llama bastante la atención. El tema, viste, del ingreso a la Argentina a Brasil es aleatorio, o sea, podés tener la suerte de que no te pidan el documento y puedas pasar, ¿no? Si sos un papá que tiene deuda de la cuota alimentaria.
porque, viste, no es a todas las personas. O sea, Pero el tema es que te arriesgás. Claro, Siendo a ver, sí, deudor, vos sabés sí. que si justo te tocó el control, te podés quedar afuera. Bajo con la entrada comprada claro. y todo. Y bajo la definición en Córdoba de responsable solidaria, la justicia ha obligado a una mujer a pagar la cuota alimentaria adeudada por su marido a su expareja. Toda una polémica, pero bueno, parece que el hombre, cuando se casa con esta mujer, pasa todos sus bienes a nombre de esta mujer y es la que finalmente él aduce: no tengo trabajo, no tengo dinero para pagar la cuota alimentaria. Entonces la justicia en Córdoba, el juzgado de familia número 6 de la capital cordobesa, dijo: mire, usted debe del 2016, lo va a tener que pagar ahora, su nueva pareja es la que se va a hacer cargo de la cuota alimentaria de su hija.